¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Axel Turcios. Bienvenidos a Punto Final, un programa patrocinado por Café Cachita y Joyería Grimal. Hoy es lunes 31 de agosto de 2020. Más de 275,000 estudiantes comenzaron de nuevo las clases en el condado de Miami-Dade. Sin embargo, no de la manera convencional porque lo continúan haciendo a distancia, luego de que la pandemia obligara a millones de maestros y estudiantes en el país a regresar a sus casas para aislarse y de esta forma prevenir la propagación de la pandemia. Y precisamente para conversar sobre el impacto que esto ha tenido en las familias, nos vamos a enlazar a través de Skype con la doctora en psicología Cristina Balinotti. Cristina, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Doctora, ¿cuál ha sido el efecto mayor que ha tenido pues este aislamiento en los padres y los niños? Bueno, es una pregunta con muchas respuestas. El mayor impacto ha sido descubrir el efecto padre, la influencia total que tenemos y la injerencia total que tenemos los padres sobre los hijos en este momento, las 24 horas con ellos, sin duda. Otro es el descubrimiento de la familia, porque no sabíamos en realidad cuál era la dinámica fundamental de la familia, debido a que nos contactamos con ella 2, 3 horas al día solamente, y ahora tenemos que estar todos juntos. De modo que ese descubrimiento tiene que ser importante para la familia. En el caso de aquellas familias, sin duda, que se llevan bien. Doctora, Esto es algo... como usted me dice de la sí. comunicación, ¿existe ansiedad entre los padres y los hijos ahora que, como usted mencionaba, tienen que pues aprender a comunicarse de una forma pues más común? O sea, que se tienen que ver todo el día, literalmente. Sí, la ansiedad comenzó a dispararse ya con el peligro de la pandemia. Digamos que la ansiedad es una respuesta natural, biológica, evolutiva, que nos lleva justamente a hacer algo en contra de ese peligro, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado que no sea una ansiedad patológica que nos lleve a trastornos como el trastorno de pánico. Pero además esa ansiedad, por supuesto, es seguida de otras, como tú señalas. La ansiedad por estar todos juntos, cómo nos vamos a llevar, la ansiedad en las familias que son conflictivas y que no saben de qué manera van a solucionar ese problema de convivencia, ¿verdad? De modo que la ansiedad está presente todo el tiempo, pero no tenemos que tener miedo a la ansiedad porque la ansiedad nos hace buscar salidas. De hecho, tiene una respuesta fisiológica que es la respuesta de ataque o de huida. Muchos atacamos uniéndonos, tratando de encontrar nuevas alternativas de convivencia, otros huimos, como hemos visto en los que niegan absolutamente la existencia de esta pandemia. ¿Cómo se puede controlar esta ansiedad en tiempos de pandemia? Bueno, existen dos vehículos importantísimos para liberar las emociones negativas, para liberar la ansiedad. La palabra, el diálogo, ¿verdad? Y también el ejercicio físico. Estas cosas, particularmente el ejercicio físico, se dicen mucho, pero la importancia capital que tienen en la liberación de las emociones no son muy conocidas. Por ejemplo, el diálogo con los niños, el diálogo con la familia, poner en la palabra todo eso que sentimos, en lugar de ahogarlo adentro, lo guardamos y ahí nos genera más ansiedad y si somos propensos nos puede generar trastornos psicológicos. Vale decir que es importante hablar, cómo te sientes, cómo fue mi día, todo ese tipo de cosas que despiertan sentimientos y emociones negativas, ponerlas en la palabra. Y por supuesto el ejercicio físico, que puede ser un baile en familia, cualquier cosa, ¿por qué? Porque esto es milenario, libera todo lo que es negativo, lo pone afuera, ¿verdad? Y además, algo muy interesante en este momento, que los padres tenemos que trabajar con mucha más énfasis, con más estrés, y los niños también. El ejercicio facilita la neurogénesis. ¿Qué es esto? La creación de nuevas neuronas. Fíjate qué interesante. Vale decir que vamos a estar mucho mejor después de hacer un ejercicio físico adecuado.
para enfrentar la tarea del teletrabajo o la educación virtual en los niños. Doctora, a mí me gusta mucho la idea del baile. ¿Qué música recomienda usted para bailar? Por ejemplo, en su caso, ¿cuál es la música que usted baila para poder relajarse? Bueno, hay músicas muy buenas que se pueden encontrar en YouTube para relajación y para sueño, porque este es otro de los problemas que hay en pandemia. No dormimos muy bien. Entonces hay que buscar ese tipo de músicas para relajarse por la noche, pero para poder vigorizar nuestro cuerpo, nuestro organismo, tiene que ser ritmos, por supuesto, enérgicos, fuertes. Una salsita. Para poder, sí, poder transpirar, poder reírnos, todo eso es liberar. Así que vamos a darle la importancia que tiene. Doctora, me llamó mucho la atención, estábamos conversando antes, pues usted ha creado una especie de guía para los padres donde señala 5 pasos para organizar a los niños en este regreso a clases online de manera virtual. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, son importantes. El primero es crear un lugar de trabajo con los niños. Ellos tienen que tener, por supuesto, su lugarcito y lo deben mantener prolijo. A veces, ahora, bueno, la mayoría de los padres, la realidad es que trabajamos en la mesa del comedor, con los niños también allí con nosotros. Pero bueno, hay que diseñar entonces ese espacio, poner unas cajas si tenemos más niños o 2 niños, por ejemplo, que separen un niño de otro. Y esas cajas tienen los útiles que le corresponden a cada uno. Tiene que haber mucho orden. Y entonces, de esa manera, en ese lugar de trabajo, ellos saben que es el lugar del estudio y el lugar para mantener el orden y, por supuesto, limpiarlo después que terminan las tareas. Diseñar con los niños es el segundo paso, una rutina, al menos 3 breaks o 3 recreos, ¿verdad? El ocio es muy importante, un almuerzo de al menos 1 hora con ellos, sacar todos los juguetes al patio, sacarlo, la bicicleta, lo que fuere, tienen jardín o dar una vuelta alrededor del barrio. Eso es muy importante porque despeja la mente y hablamos anteriormente de la importancia de la gimnasia física. El hecho de diseñarlo con los niños les da a ellos una seguridad emocional que necesitan. El tercero es estimula su autoestima. Vale decir, cuando el niño hace algo mal, no lo vamos a retar en medio de esta presión. Vamos a decirle, te felicito porque te estás esforzando. Si te sigues esforzando de la misma manera, vas a lograr el éxito y te va a salir bien. El cuarto es favorecer el diálogo con los niños, lo que hablábamos también antes. Por ejemplo, si los vemos nerviosos, si los vemos preocupados, decirles, preguntarles, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que más te preocupa? Y por supuesto el quinto es no tener vergüenza de preguntarle a los maestros. Los maestros conocen más a nuestros niños, por lo tanto pueden dar los consejos necesarios. Recordemos que no somos los maestros de nuestros niños, no tenemos que reemplazarlos en este momento, porque de ahí viene mucho estrés. Tenemos que acompañar a nuestros niños en este proceso. Doctora, ¿por qué es vital en el paso número 2, si no me equivoco, que es la parte pues de crear esos espacios para cada estudiante, en el caso de que se tengan varios hijos? ¿Por qué es importante separar el área académica del hogar? Porque estamos hablando que están aprendiendo dentro de sus casas. Bueno, es el primer consejo, crear un lugar de trabajo para ellos. Es importante porque de esa manera le damos cierto poder a nuestros niños, les elevamos, por supuesto, su autoestima, ellos son encargados de cuidar ese lugarcito y además los ordenamos. La felicidad después del orden, recordemos, es un libro muy conocido y esto es verdad, el orden nos da tranquilidad. Cuando vivimos en caos se agudizan todos los conflictos o emergen conflictos nuevos. Doctora, le pido que se quede conmigo, vamos a hacer una pequeña pausa, al regreso continuaremos esta conversación con la doctora en psicología Cristina Barinotti sobre el impacto que ha tenido la pandemia en las familias y de cómo usted puede utilizar estos consejos para mejorar su convivencia en casa. Ya regresamos.
¿Qué tal, amigos? Soy Axel Turcios. Gracias por continuar aquí con nosotros en Punto Final. Estábamos conversando antes de la pausa con la doctora en psicología Cristina Balinotti sobre los efectos que ha tenido la pandemia en la familia y los niños, y precisamente hoy en el regreso a clases aquí en el condado de Miami-Dade. Sin embargo, no muchas veces conversamos sobre los efectos que esto ha tenido en nuestros abuelos, en los ancianos. Doctora, ¿cuál ha sido el mayor impacto que ha tenido el coronavirus, este aislamiento en los ancianos? Bueno, sin duda que el impacto mayor ha sido el distanciamiento de sus seres queridos, de los nietos, de los hijos, de los amigos. Sabemos que el cerebro humano es un cerebro social y esto es y vale para todas las edades, para los niños, los adultos. Pero ¿qué sucede? Que en particular los ancianos se encuentran en una población vulnerable debido a que tienen menos ordenadores de salud que los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen ya menos resistencia. Los niños resisten mucho y entonces salen más airosos. Inclusive también pueden estar contentos de que pasan 24 horas con los padres porque antes no lo hacían. Mientras que en los ancianos, que son mucho más débiles, orgánica y psicológicamente, esto los puede impactar mucho. Por otro lado, está el grupo de ancianos con trastornos psicológicos o con enfermedad mental. Para ellos, sin duda, esto genera un impacto muy fuerte y entonces hay que estar muy atentos. Los hijos, llamar a los abuelos todos los días, o si no, 2 o 3 veces por día, ¿cómo estás? Compartir vía Skype, por ejemplo, una comida que estamos realizando, enseñarles una receta o que ellos nos enseñen recetas nuevas, mantenerlos activos es muy importante en esta época. Doctora, nuestros abuelos, los ancianos, tienden a ser personas bastante fuertes, o al menos eso es lo que quieren mostrarnos a nosotros. ¿Hay posibilidad que durante esta pandemia sea uno de los grupos que esté en mayor riesgo de caer en una depresión? Bueno, sin duda, sin duda. Generalmente hay enfermedades mentales que conllevan ya depresión. La misma depresión clínica o depresión mayor es una enfermedad que debe ser atendida por un psiquiatra, sin duda. Tenemos que tener mucho cuidado. Es un grupo, sí, y es cierto lo que tú dices. El abuelo siempre, o el anciano siempre tiene fuerza y quiere demostrarle al hijo, particularmente las abuelas, queremos demostrar a los nietos y a los hijos que somos fuertes, que continuamos activos. Pero bueno, los hijos deben saber que muchas veces eso no es cierto, es el deseo, es una expresión de deseos nada más. De modo que debemos cuidarlos porque tienen la fragilidad de la edad, la fragilidad psicológica. Si bien tienen un acervo importantísimo que no tenemos nosotros, que es la sabiduría, que es ese bagaje de experiencias, pero por eso el anciano hay que cuidarlo mucho. En el caso de las abuelas que estén con sus nietos, los hijos o que vivan con hijos y nietos, cuídenlos, por favor, no abusen de esas mujeres y por el contrario, manténganla en el estado de salud psicológico para que puedan liberar todo ese bagaje de experiencia, de sabiduría, compartirlo con los nietos. Qué importante que es esto. Doctora, usted menciona el abuso, que no los abusemos. Ellos son propensos a ser víctimas de abuso, y quiero que de alguna manera me dé las diferencias de los tipos de abuso que existen. Bueno, la violencia doméstica es un gran paraguas bajo el cual existen toda clase de abusos contra la mujer, contra los niños, contra familiares y particularmente contra ancianos. Es un tipo de violencia silenciosa de la cual no se habla mucho. Hay mucho abuso de parte de los hijos, a veces de los cuidadores de los ancianos. Los hijos no tienen tiempo, salen a trabajar y se quedan entonces con un cuidador. Y es allí en donde ocurren los abusos. Hay un porcentaje importante
de ancianos abusados. A veces no es solamente el golpe físico, el abuso puede ser emocional, el abuso puede ser por indiferencia. Fíjate qué interesante, y esto es algo sobre lo que he trabajado mucho en los niños y también en los ancianos, el abuso por indiferencia. No lo llamo, no me comunico, o directamente está allí en una esquina del living sentado y lo tenemos como si fuese un florero y no hablamos con él. Hay ancianos que sin duda están con procesos mentales, con Alzheimer, con demencia, pero bueno, no quiere decir que no necesiten amor. No quiere decir que no sientan la necesidad de la voz del hijo, de un abrazo, de un beso. Tenemos que cuidar a aquellos que nos dieron vida y que nos llevaron de la mano, y ahora nosotros es nuestro turno de llevarlos de la mano también. Doctora, para ya terminar, ¿cómo nosotros podemos evitar caer pues en eso, en ignorar a nuestros abuelos? ¿Cómo podemos evitar? ¿Cómo podemos darle más atención? Bueno, tiene que iniciarse un proceso de autorreflexión. Este proceso empieza en el individuo y puede haber algunos pasos. El primero es la observación, y esto ya está en términos de mejorar las relaciones con la familia y con nosotros mismos. Observar a nuestros seres queridos, ver qué es lo que necesitan, mirarlos. Llegamos a casa con el piloto automático y entonces no miramos a nadie, no nos damos cuenta los esposos si la señora se cambió el peinado o si la señora está triste, qué le pasa a los hijos. Un proceso de observación. El segundo es la creación. Observación, segundo, creación. Creación de una atmósfera que sea propensa al diálogo. Al diálogo en familia. Esto es muy importante, porque después, a partir de esta creación de una atmósfera adecuada para el diálogo, se pueden subsanar todos los inconvenientes. Y entonces, el diálogo es el gran aliado de las relaciones humanas. No nos cansamos de estrechar la importancia de la comunicación. Entonces, cuando empezamos a observar a ese que amamos, a ese significativo, el otro que está allí, y empezamos a hablar con él, se produce en nosotros un cambio, un proceso de autorreflexión que nos va a llevar a una vida mejor. Doctora, usted tiene una plataforma donde se dedica diariamente a ayudar a familias. Quiero que por favor me la mencione y qué es lo que usted hace en esa plataforma. En Facebook se encuentra unifamilia.com y en mi website balinotti.com hay toda una página dedicada a esta universidad y a los proyectos. También desde ya las conferencias, todo dedicado a la familia, como tú indicas, en mi canal de YouTube unifamilia.com. Es decir, ese es un link que lo lleva directamente, un sitio que lo lleva directamente de manera automática al canal unifamilia.com. Y por supuesto me encuentro presente en las redes sociales, ¿verdad? En todas las redes. En Twitter, por ejemplo, @cbalinotti. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Balinotti. A través de mi... Perfecto. Y también tiene Facebook e Instagram. Sí, exactamente, eso iba a mencionar, sí. Y LinkedIn. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, doctora Balinotti, por estar con nosotros para conversar y pues buscar maneras de cómo ayudar a nuestras familias. Doctora en Psicología Cristina Balinotti, usted en casa, quédese con nosotros aquí en Punto Final. Ya regresamos después de esta breve pausa.